Escuchas a Héctor Rosales en radio. Fides et Ratio, 14 de septiembre de 1998, del Papa Juan Pablo II. Capítulo primero. La revelación de la sabiduría de Dios. Jesús revela al Padre. Número 7. En la base de toda la reflexión que la Iglesia lleva a cabo está la conciencia de ser depositaria de un mensaje que tiene su origen en Dios mismo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del versículo 1 al 2. El conocimiento que ella propone al hombre no proviene de su propia especulación, aunque fuese la más alta. Digamos, filosóficamente hablando, no es humana, es divina, sino del hecho de haber acogido en la fe la palabra de Dios. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. En el origen de nuestro ser como creyentes hay un encuentro único en su género en el que se manifiesta un misterioso oculto, un misterio oculto en los siglos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7, Romanos, capítulo 16, del versículo 25 al 26. En el origen de nuestro ser como creyentes hay un encuentro único en su género en el que se manifiesta un misterio oculto en los siglos, pero ahora revelado. Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Efesios, capítulo 1, versículo 9. Su voluntad por Cristo, la palabra de Dios hecha carne, y con el Espíritu Santo, pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. Esta es una iniciativa totalmente gratuita. Esto sí es gratis, no como los gobiernos que dicen que algo es gratis y te lo cobran 7 veces en los impuestos. Dios, de manera gratuita y generosa, porque ama a los seres humanos, les da esta posibilidad. Esta es una iniciativa totalmente gratuita que viene de Dios para alcanzar a la humanidad y salvarla. Dios, como fuente de amor, desea darse a conocer, y el conocimiento que el hombre tiene de él culmina cualquier otro conocimiento verdadero sobre el sentido de la propia existencia que su mente es capaz de alcanzar. Número 8. Tomando casi al pie de la letra las enseñanzas de la Constitución Dei Filius, o Hijo de Dios, del Concilio Vaticano I, y teniendo en cuenta los principios propuestos por el Concilio Tridentino, la Constitución Dei Verbum, o Verbo de Dios, del Vaticano II, ha continuado el secular camino de la inteligencia de la fe, reflexionando sobre la revelación a la luz de las enseñanzas bíblicas y toda la tradición patrística. Patrística quiere decir de Pedro, de San Pedro o del Papa. En el primer concilio vaticano, los padres habían puesto en evidencia el carácter sobrenatural de la revelación de Dios. La crítica racionalista que en aquel periodo atacaba la fe sobre la base de las tesis erróneas y muy difundidas consistía en negar todo conocimiento que no fuese fruto de las capacidades naturales de la razón. Si los herejes luteranos decían sola fides, despreciando la razón o el conocimiento de la naturaleza, ocurría con estos otros herejes racionalistas y ateos que negaban pues cualquier valor a la fe, a algo que ha sido revelado de manera sobrenatural. El conocimiento de lo sobrenatural era negado porque la razón tiene sus limitantes a poder acceder a ello. Este hecho obligó al concilio a sostener con fuerza que además del conocimiento propio de la razón humana capaz por su naturaleza de llegar hasta el Creador, existe un conocimiento que es peculiar de la fe. Este conocimiento expresa una verdad que se basa en el hecho mismo de que Dios se revela a sí mismo, y es una verdad muy cierta porque Dios ni engaña ni quiere engañar. ¿Estamos? Dios no engaña ni quiere engañar. Nada está oculto. O sea,
lo he dicho una vez y otra vez, Dios no está en lo oculto, Dios es la verdad, y la verdad es entendida fácilmente. No es algo que tenga que hablarse en secreto, o que tengas que recurrir a un libro oscuro, prohibido en alguna biblioteca extraña, o que tengas que pagar un precio de un sacrificio humano para conocer la supuesta verdad. No hay nada de eso. Dios se revela a sí mismo, se ofrece a sí mismo, se da a sí mismo, se entrega a sí mismo al hombre. No hay algo como que tenga que vencer, que derrotar a Dios porque nos está engañando, nos tiene esclavizados, como piensan la secta de los gnósticos. No hay nada de eso. No es necesario artes oscuras, artes ocultas para ganar favores de Dios, o para vencer a Dios, o para conocer a Dios, o para que me revelen los secretos de lo que va a pasar mañana. Número 9. El Concilio Vaticano I enseña pues que la verdad alcanzada a través de la reflexión filosófica, la verdad que proviene de la revelación, no se confunde. Ni una hace superflua a la otra. Ni una hace superflua a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón no está en guerra con la fe, ni la fe está en guerra con la razón, como predicó el hereje Martín Lutero, o un hereje como René Descartes. Cuando dicen racionalismo se me viene el nombre de Descartes. Hay un doble orden de conocimiento distinto, no solo por su principio, sino también por su objeto. Por su principio, primeramente porque en uno conocemos por razón natural, y en el otro por fe divina. Por su objeto también porque aparte, aquellas cosas que la razón natural puede alcanzar, se nos propone para creer misterios escondidos en Dios, de los que, a no haber sido divinamente revelados, no se pudieron tener noticia de ellos. Dígase, por ejemplo, el origen del universo, el origen del mundo, cosas que no, pues que se teorizan muchas cosas por parte de la ciencia, pero que no tienen una comprobación plenamente objetiva, porque pues no se puede reproducir en una caja de laboratorio, en un experimento, el origen mismo de la creación. La fe que se funda en el testimonio de Dios y cuenta con la ayuda sobrenatural de la gracia, pertenece efectivamente a un orden diverso del conocimiento filosófico. Este, en efecto, se apoya sobre la percepción de los sentidos y la experiencia y se mueve a la luz de la sola inteligencia. Cosmogonía en vez de cosmología. La cosmología es la rama de la ciencia física que estudia el origen del universo. Ya saben, como por ejemplo el Big Bang. Y la cosmología o metafísica universal se dedica, o es una rama de la filosofía, que también es una ciencia del pensamiento, que se dedica enteramente a ofrecer o estudiar las distintas explicaciones que dan pensamientos filosóficos de distintas culturas o credos filosóficos de distintas culturas sobre el origen del universo. Nosotros, porque Dios se nos ha revelado y porque nos ha mostrado su amor a través de los milagros y hechos en los cuales se ha suspendido toda la explicación que pudieran ofrecer las leyes naturales, nos indica que Dios nos ama, que Dios existe y que, como ya nos probó con esos actos de suspender las leyes naturales, con su infinita bondad y gratitud, debemos de confiar en su palabra y también en la explicación que Él nos ha revelado sobre el origen del universo a través de los profetas, a través del Espíritu Santo, el que habló por los profetas. La filosofía y las ciencias tienen su puesto en el orden de la razón natural, mientras que la fe, iluminada y guiada por el Espíritu, reconoce en el mensaje de la salvación la plenitud de gracia y de verdad. Dicho de otra forma, difícilmente alguien podría llegar incluso a creer en una teoría o en una explicación científica si no tuviera algo de fe, si no le diera algo de crédito.
que Dios ha querido revelar en la historia y de modo definitivo por medio de su Hijo Jesucristo. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 9, Juan, capítulo 5, del versículo 31 al 32. Número 10. En el Concilio Vaticano II, los padres, dirigiendo su mirada a Jesús revelador, ha ilustrado el carácter salvífico de la revelación de Dios en la historia y ha expresado su naturaleza de modo siguiente. En esta revelación, Dios invisible, Colosenses capítulo 1 versículo 15, primer libro de Timoteo capítulo 1 17, movido de amor, habla a los hombres como amigos. Éxodo capítulo 33 versículo 11, Juan capítulo 15 del versículo 14 al 15. Trata con ellos, BA, no recuerdo qué abreviatura de qué es. Debe ser Baruch capítulo 3 versículo 38, para invitarlos a recibirlos en su compañía. El plan de revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina, y las realidades que las palabras significan a su vez las palabras que proclaman las obras y explican su misterio. La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha revelación resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación. Cristo es mediador y plenitud de toda la revelación. Si algo es verdadero, si en la ciencia hay algo de verdadero, no tiene por qué estar en contra de Dios. Creo que esa es la esencia de cómo podemos aplicar este pensamiento, esta reflexión. Número 11. La revelación de Dios se inserta pues en el tiempo y en la historia. Más aún, la encarnación de Jesucristo tiene lugar en la plenitud de los tiempos. Gálatas capítulo 4 versículo 4. A 2000 años de distancia de aquel acontecimiento, siento el deber de reafirmar con fuerza que en el cristianismo del tiempo tiene una importancia fundamental. En el cristianismo el tiempo, lo que miden los relojes de todo tipo, tiene una importancia fundamental. En él tiene lugar toda la obra de la creación y de la salvación. Decir que, por ejemplo, el tiempo también vendría a ser como una especie de medio, y sobre todo destaca el hecho de que en la encarnación del Hijo de Dios vivimos y anticipamos ya desde ahora lo que será la plenitud del tiempo. Hebreos capítulo 1 versículo 2. Sí, sí, esto lo vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que vemos muchas figuras alegóricas o como una especie de resumen o anticipo de lo que serán incluso los tiempos finales. Sí, eso se repite, ¿no? Cómo es que el tiempo, pues hablamos algo así como incluso como de una espiral o de algo que es cíclico. Como que algunas cosas en la vida se van repitiendo o en la primera etapa tuvimos una visión, dígase, general de cómo serían las cosas y se avanza en eso. Se reafirma en eso. O sea, incluso el enfrentamiento último en el libro del Apocalipsis con la caída de la gran ramera internacional, Babilonia la Grande, la reina de las rameras, está ya manifestado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Daniel le interpreta al rey de Babilonia, Nabucodonosor, el sueño de la estatua que está constituida de oro, plata, hierro y pies de bronce, ¿no? Digo, pies de barro, que es frágil. Parece que nos habla de eso, ¿no? Una manifestación también de los últimos tiempos desde los profetas del Antiguo Testamento y su revelación, muy difícil de interpretar, por cierto, en el libro del Apocalipsis. La verdad que Dios ha comunicado al hombre sobre sí mismo y sobre su vida se inserta pues en el tiempo y en la historia. Es verdad que ha sido pronunciada de una vez para siempre el misterio de Jesús de Nazaret. Lo dice con palabras elocuentes de la Constitución Dei Verbum. Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas.
Dios habló a través de los profetas. Es parte del credo. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 2. Pues envió a su Hijo la palabra eterna que alumbrara a todo hombre para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios. Juan capítulo 1 del versículo 1 al 18. Jesucristo, palabra hecha carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios. Juan capítulo 3 versículo 34. Y realiza la obra de la salvación que el Padre le encargó. Juan capítulo 5 versículo 35, capítulo 17 versículo 4. Por eso, quien ve a Jesucristo, ve al Padre. Problema para los judíos que desprecian a Cristo, que no pueden llegar al Padre, al menos no en este momento. Juan capítulo 14 versículo 9. Él, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Esto también aplica para los musulmanes. La historia, pues, es para el pueblo de Dios un camino que hay que recorrer por entero, de forma que la verdad revelada exprese en plenitud sus contenidos gracias a la acción incesante del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13. Lo enseña asimismo la Constitución Dei Verbum, cuando afirmaba que la Iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad, hasta que se cumpla en ella plenamente las palabras de Dios o la plenitud de los siglos. Número 12. Así pues, la historia es el lugar donde podemos constatar la acción de Dios en favor de la humanidad. Él se nos manifiesta en lo que para nosotros es más familiar y fácil de verificar, porque pertenece a nuestro contexto cotidiano, sin el cual no llegaríamos a comprendernos. De aquí la importancia de la historia, de aquí la importancia del estudio del pasado, que es completamente despreciado por pragmatistas pragmáticos, prácticos, técnicos, y también por los progresistas. Para los progresistas, recuérdese que todo lo pasado debe ser destruido y debe de ser, de manera muy soberbia, dicen ellos, reconstruido conforme sus caprichos, que creen únicos, perfectos, novedosos, como es también el caso de muchas de las generaciones que estamos experimentando hoy, que estamos sufriendo, que se sienten los mejores de toda la historia y que antes de ellos no existió nada como ellos. Mucha soberbia hay en esas posiciones. La encarnación del Hijo de Dios permite ver realizada la síntesis definitiva que la mente humana, partiendo de sí misma, ni tan siquiera hubiera podido imaginar. ¿Sí? Cuando nos dicen, por ejemplo, que todo lo que dice la Sagrada Escritura es un cuento de niños o producto de la imaginación de alguien, pues no creo, realmente es algo muy complejo como para que digan que unos cuantos hayan imaginado todo eso y le hayan dado la perfecta coherencia y correspondencia, incluso significados de un profundo saber, de un muy difícil y complejo desarrollo de reflexión para poder comprender, como para decir que eso fue la mente de muchas mentes confundidas, producto de la opinión o de la imaginación de muchas mentes. Pues no. Se nota en la Sagrada Escritura, y lo digo así, a pesar de que sabemos que hubo muchos profetas, se nota que es un solo autor el que habla en el canon bíblico. Por la correspondencia, por las expresiones, por la verdad que siempre tiene correspondencia y no contradicción. El Eterno entra en el tiempo. Todo se esconde, dice, en la parte, y Dios asume el rostro del hombre. El Eterno entra en el tiempo, el todo se esconde en la parte, y Dios asume el rostro del hombre. La verdad expresada en la revelación de Cristo no puede encerrarse en un restringido ámbito territorial y cultural,
sino que se abre a todo hombre y toda mujer que quiera acoger la palabra definitivamente como válida para dar sentido a su existencia. Obviamente que si el mismo hombre se niega a ver la verdad de Dios, pues Dios no lo va a obligar a que le vea. Dios habló para todos, pero no todos van a escucharlo, ¿verdad? No todos van a verlo. Ahora, todos tienen en Cristo acceso al Padre. En efecto, con su muerte y resurrección, Él ha dado la vida divina que el primer Adán rechazó. El pecado de ambicionar ser como Dios, o ser más que Dios, que creo que era lo que quería Adán y Eva, o Eva, seducida por Lucifer, en forma de serpiente antigua, fue entonces rechazar esa vida eterna que nos había dado Dios en el principio del género humano. Romanos capítulo 5 del versículo 12 al 15. Con esta revelación se ofrece al hombre la verdad última sobre su propia vida y sobre el destino de la historia. Realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Afirma la Constitución Gaudium et Spes. Fuera de esta perspectiva, el misterio de la existencia personal resulta un enigma indisoluble. Un enigma que no se puede resolver, insoluble, irresuelto. ¿Dónde podría el hombre buscar la respuesta a las cuestiones dramáticas como el dolor, el sufrimiento de los inocentes, que lo consideramos muchas veces como injusto, el dolor o sufrimiento de los que son inocentes, y la muerte, que a veces también llega y decimos es un castigo, es una desgracia, sino en la luz que brota del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo? Es que es ahí, Él que sufrió tanto y que incluso murió por el bien de nosotros, nos indica eso. ¿De dónde podría el hombre buscar la respuesta a las cuestiones dramáticas como el dolor, el sufrimiento de los inocentes y la muerte si no es en Cristo, en la pasión, muerte y resurrección de Cristo? Aquí ya comienza con otro subtema que es la razón ante el misterio. Versículo 13. De todos modos, no hay que olvidar que la revelación está llena de misterio. Es verdad que con toda su vida Jesús revela el rostro del Padre, ya que ha venido para explicar los secretos de Dios. Sin embargo, el conocimiento que nosotros tenemos de ese rostro se caracteriza por el aspecto fragmentario y por el límite de nuestro entendimiento. Solo la fe permite penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión coherente. He aquí que la fe entra donde la razón ya no puede. El conocimiento enseña que cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe. ¿Sí? Casi como decir, esto no tiene explicación. No, bueno, sí la tiene. La tiene en que amamos a Dios y que Dios es bueno y que confiamos en la verdad que Él nos ha revelado y que no vamos a conocerla a través de la razón porque no se puede. Les había dicho que en nuestra vida cotidiana existen muchos charlatanes que ofrecen respuestas que son mentiras a las preguntas fundamentales, ¿sí? Allá las personas que se conformen con las respuestas falsas a su pregunta de quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Allá de aquellos, pobres de aquellos que se conformen con las mentiras que les ofrece la cultura moderna o el mundo moderno. Porque terminarán con conclusiones como la siguiente, que es la visión economicista, o sea, la esclavitud del hombre por la economía. ¿Quién soy? Un consumidor. ¿De dónde vengo? Del consumo. ¿A dónde voy? A consumir. ¿Qué hay después de la muerte? Ya no consumo. Bueno, que ya muerto sí se consume todavía comprar el ataúd, las velas, lo que sea, ¿no? Un espacio en el cementerio o en su caso incineración. Esa sería la explicación de la vida humana. En serio, vivimos únicamente para consumir desodorantes,
comida rápida, perfumes. ¿Vivimos ropa? ¿Vivimos para eso? ¿Venimos del consumo y vamos al consumo? Es lo que les comentaba, o sea, la charlatanería nos va a ofrecer cuál es el motivo de nuestra existencia, nos va a ofrecer una respuesta falsa. Nos van a ofrecer que tenemos que estar a la moda. El motivo de mi existencia es vestir bien. Y ya. No existe nada después de la muerte porque ya no voy a consumir. Y esa es la conclusión superficial, básica, mundana, fatal y moderna que podría darnos, o que mejor dicho, da como respuesta el mundo moderno. A eso no, ¿cómo decirles? Eso no tiene esa posición, esa postura, esa forma de orientar la vida, pues no tiene como tal una demostración filosófica. Es algo que un determinado grupo de personas ha decidido creer con idolatría, que no es lo mismo que fe, con idolatría porque les parece conveniente a su existencia, les da la paz a su existencia, bueno, una falsa paz, o al menos les da una explicación que en ese momento les parece satisfacer a sus apetitos o a sus deseos. Y la verdad no la quieren conocer porque la verdad no existe, ni se las han presentado, ni quieren conocerla. El concilio enseña que cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe, orientar su vida con la fe, porque a lo mejor la razón no alcanza a cubrir eso, o a darle una explicación. ¿Cuál es la orientación del bien? Con esta afirmación breve pero densa, se indica una verdad fundamental del cristianismo. Se dice, ante todo, que la fe es la respuesta de obediencia a Dios. Ello conlleva a reconocerle en su papel de divinidad, autoridad suprema, trascendencia y libertad suprema. El que todo lo puede, es la libertad suprema. El Dios que se da a conocer desde la autoridad de su absoluta trascendencia lleva consigo la credibilidad de aquello que revela. Desde la fe el hombre da su asentimiento, consentimiento, como lo hizo la Virgen, a ese testimonio divino. Ello quiere decir que reconoce plena e íntegramente la verdad de lo revelado. Si lo cree, lo confía también, porque Dios mismo es su garante. Esta verdad ofrecida al hombre y que él no puede exigir, se inserta en el horizonte de la comunicación interpersonal e impulsa a la razón a abrirse a sí misma y a coger su sentido profundo. Por esto, el acto con el que uno confía en Dios siempre ha sido considerado por la Iglesia como un momento de elección fundamental, en la cual está implicada toda la persona. Es el paso fundamental aceptar a Dios, en tanto que el masón da el paso fundamental para aceptar el diablo, que es rechazar a Dios. Ya dado ese mal paso, se dan otro tras otro mal paso. Inteligencia y voluntad desarrollan al máximo su naturaleza espiritual para permitir que el sujeto cumpla con un acto en el cual la libertad personal se vive de modo pleno. En la fe, pues, la libertad no solo está presente, sino que es necesaria. La libertad es necesaria. Más aún, la fe es la que permite a cada uno expresar mejor la propia libertad. Dicho con otras palabras, la libertad no se realiza en las opciones contra Dios. La libertad no se realiza en las opciones contra Dios, en las elecciones contra Dios. En efecto, ¿cómo podría considerarse un uso auténtico de la libertad la negación a abrirse hacia lo que permite la realización de sí mismo? ¿Cómo podría alguien decidirse al fracaso? ¿Cómo alguien podría rechazar lo bueno, el bien, su propio bien? La persona, al creer que lleva a cabo el acto más significativo de la propia existencia en él, en efecto la libertad alcanza la certeza de la verdad y decide vivir en la misma. Repito,
bueno, esto porque hay personas. Entonces vemos que la libertad es algo muy distinto, ¿no?, a lo que se nos había planteado. Para muchos, incluyéndome, nos habían dicho que la libertad era la capacidad de elegir el bien del mal. Y que alguien que estuviera actuando mal estaba actuando en completa libertad. De ahí que como que la palabra libertad me sacara como un poco de desconfianza. Como libertinaje la interpreté durante muchos años. Pero aquí dice que no. El que es libre, el que tiene libertad es porque sabe elegir. Y el que sabe elegir sabrá elegir el bien. Entonces, ¿hasta qué punto la masonería nos ha adulterado el concepto de verdad con la mafia del liberalismo o con la secta del liberalismo? Repito esto que es bien importante. La persona, al creer en Dios, lleva a cabo el acto más significativo de su propia existencia. En él, en efecto, la libertad alcanza la certeza de la verdad y decide vivir en la misma. En cambio, hay otros que dicen que la verdad sencillamente no existe. Por tanto, tampoco existe la mentira. Y entonces entendemos que el Papa Juan Pablo II tenía el concepto auténtico de libertad. Es libre la persona que tiene la capacidad de elegir bien. El que elige hacer el mal no está actuando en una libertad. Está actuando mal porque es prisionero de la maldad, del maligno. No está actuando en libertad, porque su misma ignorancia le ha impedido conocer o actuar con libertad. Desconoce gran parte de lo que traerá las consecuencias de sus actos y por tanto ha rechazado la verdad que es Dios mismo. En ello no hay libertad. La libertad es libertad para elegir el bien. El que elige el bien está actuando en libertad. Es muy distinto, o sea, al concepto que todo el tiempo se nos ha predicado, que es la libertad como pues poder hacer lo que te venga en gana. Para ayudar a la razón, que busca la comprensión del misterio, está también los signos contenidos en la revelación. Estos sirven para profundizar más la búsqueda de la verdad y permitir que la mente pueda indagar de forma autónoma incluso dentro del misterio. Estos signos, si por una parte dan mayor fuerza a la razón, porque le permiten investigar en el misterio con sus propios medios, de los cuales está justamente celosa, por parte la empujan a ir más allá de su misma realidad de signos para descubrir el significado ulterior de cuáles son sus portadores. En ellos, por lo tanto, está presente una verdad escondida a la que la mente debe de dirigirse y de la cual no puede prescindir sin destruir el signo mismo que se propone. Vaya, que la fe guía el camino para poder encontrar la verdad, y si se rechazara uno de los postulados básicos o principios básicos del cuerpo de Cristo en la fe, pues entonces se erraría en el propósito mismo de la búsqueda de la verdad. Podemos fijarnos en cierto modo en el horizonte sacramental de la revelación y en particular en el signo eucarístico, donde la unidad inseparable entre la realidad y su significado permite captar la profundidad del misterio. Cristo en la Eucaristía está verdaderamente presente y vivo, así debemos de creerlo con fe, y actúa con su espíritu. Por cierto, que hay algo aquí que también nos conecta con cómo debe de hacerse adecuadamente una oración. Las oraciones tienen que ser confiadas. De nada sirve rezar si tú no crees que realmente Dios te está escuchando y que va a ayudarte. 2. La recta intención. Tienes que ser sincero. Tu corazón está hablando realmente en algo que crees, ordenada a un fin en concreto. Hay una motivación, un compromiso de ti por hacer un bien, no un mal. Devota, pues porque hay diligentemente la oración es repetitiva, diligentemente la oración se hará
con devoción, con fe, pero ¿cómo decirles? Devota no, vaya, que se desarrolla en un contexto en el cual no es fingido. Sí, es muy seria esta oración. Humilde porque obviamente nosotros nos acercamos como los peores de los hijos hacia Dios. No somos santos y sin embargo tenemos con humildad, con temor de Dios, el invocar su santo nombre para un propósito realmente bueno, realmente provechoso. Por eso oramos. Por ejemplo, un propósito muy bueno y provechoso es combatir al maligno, combatir la influencia de los demonios sobre el género humano, que es por lo que prácticamente debemos de orar todos los días. Podemos fijarnos en cierto modo en el horizonte sacramental de la revelación y en particular en el signo eucarístico donde la unidad inseparable entre la realidad y su significado permiten captar la profundidad del misterio. Cristo en la Eucaristía está verdaderamente presente y vivo y actúa con su espíritu. Pero, como acertadamente decía Santo Tomás de Aquino, lo que no comprendes y no ves lo atestigua una fe viva, fuera de todo el orden de la naturaleza. Lo que aparece es un signo, esconde en el misterio realidades sublimes. Fin de cita. A este respecto escribe el filósofo Pascal: como Jesucristo permaneció desconocido entre los hombres, del mismo modo su verdad permanece entre las opiniones comunes sin diferencia exterior, así queda la Eucaristía entre el pan común. Repito, porque había hombres que no creían, que no tenían fe en Cristo. Como Jesucristo permaneció desconocido entre los hombres, del mismo modo su verdad permanece entre las opiniones comunes, erróneas digamos, sin diferencia exterior. Así queda la Eucaristía entre el pan común. ¿Quién puede distinguirlo? Únicamente el ojo bueno, únicamente el ojo limpio. El conocimiento de fe, el ojo instruido, mejor dicho, en la fe, en definitiva, no anula el misterio. El conocimiento de la fe no anula el misterio, solo lo hace más evidente y lo manifiesta como un hecho esencial para la vida del hombre. Vamos a decir que la fe nos permite la apertura a Dios, ¿no? Acercarnos a Dios. La fe nos predispone o nos autoriza o nos pone en vías del actuar de Dios. Cristo, el Señor, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre, manifiesta el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación, que es participar en el misterio de la vida trinitaria de Dios. Estamos llamados a participar en la vida trinitaria de Dios. Fin del número 13. La fe, valga la redundancia, es lo que nos permite orientarnos a escuchar a Dios. Sin la fe, pues no se puede tener esa apertura o esa predisposición, buscar el estado de gracia para tener apertura al conocimiento de Dios. De aquellas cosas que por caminos de la razón o sería muy difícil que lo encontráramos o sería prácticamente imposible conocer. Por eso es importante que la fe se ofrece, la palabra de Dios ofrece como una ayuda definitiva de Dios a cosas que no podemos comprender, a cosas que no podemos resolver porque son misterios que se escapan a la razón humana. De aquí la importancia de la fe y la razón. En los siguientes números, seguramente San Juan Pablo II nos explicará el papel más decidido de la razón, que también es importante.